Ahora, con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema designó a Morales Parragués como uno de sus miembros. Primero puso a otro y después lo puso a él. Entonces, Morales Parragués, yo lo denuncié porque estaba en la Corte Suprema sin reunir los requisitos que la ley exige para ejercer ese cargo. Denuncié a Hugo Príncipe Trujillo también porque estaban en la fecha de Hugo Sibina, que fue presidente de la Corte Suprema, que se burló de la sala plena, y eso fue dicho por un periodista que escribe en el diario del Comercio, señor Paredes, y él nunca dijo nada, y además no existe sala plena que lo autorice a designar magistrados. Solamente el presidente de la Corte Suprema puede convocar a un vocal supremo cuando existe una vacante, de acuerdo con su artículo 76, inciso tercero, o el quinto, cuando está autorizado por sala plena. De lo contrario, ese juez es bamba. Entonces, ¿por qué? Porque en la Corte Suprema existe el número de magistrados, son 20, no puede haber uno más ni uno menos. Entonces, si hay 20, deben ser los 20, y si falta uno, se nombra un provisional. Y si están completos, no puede designarse ninguno. Entonces, ¿de dónde viene la falla? Desde el 2001. Y eso es gravísimo. Estos señores magistrados supremos provisionales han recibido un sueldo del Estado, no estando autorizados a recibirlo porque son designados con infracción a la Constitución. Han usurpado una función pública, sancionado por la propia Constitución. Entonces, esto merece verdaderamente una reforma, pero una reforma pues a fondo, una reforma en que se deroguen leyes mal habidas, mal protegidas. ¿Por qué? Porque se han dado contra el texto claro y expreso de la ley. ¿Cómo puede una ley pasar por encima de la Constitución? ¿Cómo puede una ley pasar por encima de la ley orgánica? Cuando la ley orgánica y la Constitución, prima primero la Constitución, en segundo lugar entra a tallar la ley orgánica y después vienen las leyes, y después vienen las resoluciones administrativas o las instituciones como ejecutora suprema. Pero no, hoy en día prima lo dicho por una resolución administrativa, una resolución cuando es todo lo contrario. Los jueces no tienen su independencia y así se han dejado manipular. ¿Y eso qué pasa? ¿Es un juez o es un títere, como le decía cuando yo he sido presidente de la Sala de Terrorismo en el año 88? A los que juzgaban me decían: doctor, no sea títere, como el presidente de la República en esta fecha, Alan García. Entonces, acá no se está hablando de títeres, se está hablando de infracción a la Constitución, y todo aquel que infringe la Constitución debe ser sacado del sistema del Poder Judicial y procesársele y a la cárcel. Es la única forma de que esto se corrija, porque dejar pasar, dejar que sigan así, se volverá a hacer. En cambio, un magistrado que se supone que conoce la ley no debe presentar el cargo, pero hoy en día lo acepta. ¿Por qué? Por el sueldo. No le interesa el Estado, no le interesa el pueblo. ¿Y quién es el pagano? Es el pueblo que paga los errores de estos mal habidos, cargos inclusive usurpando funciones públicas. Está sancionado por el artículo 45 y 46 de la Constitución. Aquí no pasa nada. Entonces, si las cabezas están infringiendo la norma, están infringiendo la ley, ¿cómo es posible que se siga permitiendo esta majadería? Cabe una pregunta. Si yo llamo a un juez superior para que sea supremo, debe existir la vacante. Le preguntaría a todos los vocales supremos que están en ejercicio hoy en día, ¿a qué magistrado está reemplazando? Y todos le van a decir a ninguno, porque todos están completos. Entonces, ¿qué debe hacerse? Cesarlos inmediatamente y dejar sin efecto todo y a la revisión todos los procesos, porque tienen que volverse a hacer juzgamiento, porque esos procesos son nulos. Yo denuncié, por ejemplo, a la doctora Inés Tello de Ñeco,
¿Por qué? Porque yo siendo presidente se anuló su título. Al haberse anulado el título y haberse cubierto su vacante, desapareció su designación y desapareció su título, porque en su reemplazo se cubrió la vacante con otro magistrado, que fue el que es hasta la fecha el doctor Pariona. Pero ella regresa al sistema, le toman juramento, pero regresa sin el título. ¿Dónde está el título para que ejerza la función? Si el título fue cancelado, incluso pedí copias si existía ese título hábil, el título seguía derogado según constancia y certificación del Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Poder Judicial, sin título hábil. Entonces, si no tiene título hábil, ¿cómo ejerció la magistratura? ¿Cómo ejerció la presidencia de una sala de anticorrupción? Eso se llama usurpación de funciones públicas. ¿Por qué? Porque lo fue ejercido sin los requisitos que la Constitución y la ley exigen. Por lo tanto, todas sus resoluciones son nulas. ¿Y eso a qué conlleva? Cuando la denuncio en el Consejo Nacional de la Magistratura, la denuncio en el Congreso, me dice que como no soy parte interesada, yo le digo, está bien, pero no soy parte interesada, pero ustedes tienen la obligación de hacerlo de oficio. Veamos si lo han hecho de oficio. Nada, hasta ahorita nada. Ni el Congreso, ni el Consejo Nacional de la Magistratura. El pedir reconsideración, hasta ahora lo están resolviendo. Y todavía tienen el cinismo y la desfachatez de decirme, bueno, pues, como nadie reclamó, ya quedó consentida. Más aún, muchos magistrados regresaron, yo le digo, pero si yo he denunciado y ustedes están aceptados, entonces, ¿qué derecho de defensa tenemos? Se ha permitido este Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué? Dejar pasar, dejar correr, permitir que magistrados sin título sigan ejerciendo la función de magistrado. Cuando se cancela el título, existe una resolución suprema y solamente puede ser revivido, dejado sin efecto por otra resolución suprema, de la cual no existe. Por lo tanto, todos deben ser desaforados, tanto la función jurisdiccional como la función administrativa. ¿Por qué la función administrativa? Porque su ley orgánica solamente le da a ellos una función pequeña. ¿Cuál es? 3 funciones: votar, nombrar y ratificar. ¿A quién? A magistrados supremos, jueces y fiscales, por lo tanto, y al OMPE. Por lo tanto, si solamente tiene estas 3 funciones, ¿por qué se han irrogado facultades y delegado facultades a empleados para que desestimen demandas, denuncias como la mía? Hugo Príncipe Trujillo, una empleada del Consejo Nacional de la Magistratura, me deniega la denuncia. ¿Qué valor jurídico tiene? Tanto Diego Príncipe como Morales Parragués. Yo hasta ahora vengo pidiendo reconsideración. ¿Acaso resuelve? Ahí están mis casos, los 2 y otros más. Vean y comprueben todo documentado. ¿Cuántas infracciones a la ley? Y esta remoción en cumplimiento del 157 de la Constitución, todos deben ser, porque todo es una componente. De lo contrario, hubieran dado su voto singular, que han permitido inclusive que se nombre jueces, perjudicando el derecho de candidatos que verdaderamente deberían estar en la Corte Suprema y no, o al cargo que hayan postulado. Debe reevaluarse nuevamente, dejarse en suspenso todos estos nombramientos y dejarlo de lado aquellos que si verdaderamente cumplieron o no cumplieron la función y sean reevaluados. De lo contrario, seguiremos permitiendo magistrados que verdaderamente no han reunido ni reúnen los requisitos que exige la norma, porque todo ha sido bajo componendas, bajo recomendaciones que está saliendo a la luz. Ahí están los audios, ahí están los dichos, ahí están las adiciones. O sea, tiene validez jurídica esto, el pueblo lo rechaza. Está pidiendo justicia, que se deje sin efecto y se vote a todos. Si el Congreso lo permite, mala suerte, tendrá que ser disuelto, porque no le queda otro camino.